En México no hay una concepción de que lo que estamos haciendo los artistas de calle tiene un valor intrínseco, que no estamos pidiendo limosna, que nos hemos formado para hacer lo que estamos haciendo. La calle es dura, ahí te encuentras a otros actores importantísimos, la autoridad. Hay que darles un estate quieto a los que protestan. Mi hijo llegó muy mal a la casa, ¿no? Lo detienen unos policías, me lo secuestran, lo golpean y me lo tiran en un canal, en calidad de muerto. Si no es porque en la madrugada unos indígenas que vivían ahí en esa colonia sacan a mi hijo de ahí y estaba vivo. Haciendo un desayuno en la casa, oye, ma, ¿y si hacemos un festival de circo? Como si me estuvieran preguntando los chicos, mami, ¿nos haces chilaquiles? ¿Y cómo se va a llamar el festival? Circo pa'l barrio. 80 artistas metidos en 7 habitaciones de todos los países y darle a la gente del barrio, de la comunidad, regresarle la fiesta, porque eso justo es el teatro callejero, es la fiesta. El único podcast donde la plática sucede durante una sesión de tatuaje. Pam Zapata se encarga de convertir historias de vida en tatuajes únicos, a flor de piel. Hola, soy Pam Zapata. Hoy tenemos en el estudio a un personaje increíble. Ella ha estado trabajando muchísimo tiempo en el circo, estudió teatro, tiene muchísimas historias, ha recorrido Latinoamérica y pues tiene una familia que también se dedica a esto, tiene muchas historias que contarnos. Entonces no voy a decir más, mejor nos vamos directamente con Yalu. Hola Yalu, ¿cómo estás? Hola Pam, pues muchas gracias, muy bien, muy contenta y muy emocionada de poder participar en este proyecto. Oye, perfecto, pues vamos a empezar con el tatuaje, ya sabes, cualquier cosa tú me dices. Y pues también empezar con tu historia. Cuéntame más a fondo quién es Yalu y qué era lo que hacías desde que estabas chiquita, si querías dedicarte de lleno al teatro o si querías irte hacia el circo. ¿Quién era Yalu cuando estaba pequeñita? Bueno, pues yo creo que Yalu era un personaje muy inquieto, que en algún momento se vio pues tocada, yo creo, por este tema de las artes, a pesar de haber nacido en un lugar donde no había espacios culturales ni centros culturales donde poder estudiar y todo esto. Entonces, bueno, la historia de Yalu tiene muchas variantes y te voy a contar que me contaba mi mamá que cuando yo estaba muy pequeñita, ella iba a dejar una personita por ahí a la escuela y saliendo de la escuela había una señora ya grande de edad que le encantaba verme porque era una cosa pequeñita con muchos cabellos chinitos ahí. Entonces a mi mamá le encantaba llevarme siempre sin zapatitos. Y un día la señora le pidió a mi mamá permiso para tocarme y me tocó justo los pies. Y bueno, de esas sabidurías que tienen las señoras grandes, sí. No sé si se lo dijo como un tema de advertencia de algo bueno o de algo malo, pero mi mamá me cuenta que la señora le dijo, su hija va a ser pata de perro, porque tiene pies de viajera. O sea, no va a durar mucho con usted porque va a estar todo el tiempo viajando, todo el tiempo haciendo cosas fuera de casa. Y yo no sé si por ahí fue que me empezó a dar como mucha curiosidad esto de salir al mundo, porque pues siempre tuve como esa idea, ¿no? De andar de mochila, andar viajando. Además me encantaba leer y mi idea del viajero era, no sé, estar sentada debajo de un árbol con un libro leyendo mientras viajaba, ¿no? Y curioso pues porque se me apareció el teatro, ¿no? Entonces, también de niña. O sea, ¿estudiaste teatro desde que estabas chiquita? Fíjate que el teatro llegó en un momento en el que no tenía yo idea que alguna vez iba a hacer teatro. Había una vecina cerca de mi mamá que ponía obras de teatro religiosas en la iglesia. Uh-huh. Y entonces necesitaban una niña para una obra de teatro y
me pidieron prestada. Yo tenía 7 años. Uy, bien chiquita. Sí, La Niña Rosa se llamaba la obra. Fíjate que hasta la fecha sigo investigando de dónde es esa obra, porque se supone que es una obra clásica. Pues yo era la protagonista sin saberlo. Y lo recuerdo mucho porque yo pasaba horas y horas y horas ensayando los textos y repitiendo hasta aprenderme de memoria Bien comprometida. bien comprometida, y porque también mi mamá me ponía mis cuerazos y no. ¿En Si serio? no me aprendía Así de, los ya te diálogos. presté, ahora hazlo bien. Échale ganas. Entonces, no, pues, ¿qué te digo? Que la primera vez que me presenté fue, pues, muy emocionante. La verdad es que me gustó mucho. Fue de las cosas que más me han apasionado en la vida, y de ahí creo que nació mi amor al teatro, fíjate. Entonces, pues bueno, yo estaba en la secundaria y hacía algunas intervenciones, y yo creo que lo que más me llamó la atención fue una vez en tercero, cuando la maestra de historia nos llevó de excursión a la UNAM, justo a la Cineteca y a las instalaciones de la UNAM. Wow. Y nos tocó ver una obra de Chekhov. No recuerdo quién es el director de esa película, pero la película contenía un cuento de Chekhov que se llama La Dama del Perrito. Y yo estaba impactada. Yo decía, no. Entonces recuerdo que le pregunté a la profesora si allí se estudiaba teatro. Y me dijo, claro, aquí está la facultad de teatro, es la mejor de todo el país. Y yo, sí, yo quiero estudiar teatro, ¿no? Entonces, pues mira, no tuve nunca la oportunidad de estudiar la universidad en esos momentos de mi vida, porque pues me entró la rebeldía, pero descubrí algo mucho más impresionante que el teatro académico, que fue justo el teatro callejero, ¿no? Que tiene más que ver con lo popular, que tiene más que ver con el pueblo. Es ese teatro que no va a los cajones de una institución, sino que se presenta en la plaza pública, donde puedes estar de forma más directa con el público, y donde yo creo que el teatro es mucho más arriesgado, ¿no? El trabajo del actor o de la actriz es mucho más arriesgado porque estás en una cuestión muy directa con el público frente a frente, ¿no? En procesos muy complejos, porque la calle es dura, ¿no? Ahí te encuentras a otros actores importantísimos, así, vitales para el teatro callejero, que es la autoridad, o sea, los policías que llegan a correrte de la plaza, porque sin que ellos lo sepan, pasan a formar parte importante de las obras que tú estás presentando ahí. Me ha tocado de pronto en Coyoacán que hacen partícipes a los espectadores, y supongo que los policías hacen la misma función, ¿no? O sea, los hacen partícipes de la obra, y sin que ellos sepan, ustedes de alguna manera, pues, entre jugando con ellos y con la actitud que tienen, los meten a su obra, ¿no? Llegan a formar parte de, y si te tienen que corretear, pues correteas atrás, ¿no? O sea, una escena bien chaplinesca, ¿no? Sí. Chaplin corriendo y detrás de los policías con el garrote, ¿no? Y fíjate que, pues por cuestiones de convicción, yo decidí dejar la preparatoria cuando me faltaba un semestre para terminar, y empecé entonces a frecuentar espacios donde yo sabía que había, pues sí, como temas de teatro político, teatro social. Me llamaba mucho en ese tiempo, pues, conocer un poco sobre el comunismo, el socialismo, Cuba, ¿no? Recuerdo que en la prepa el profe nos había dejado leer unos textos sobre Cuba, un libro, no recuerdo el autor ahora, que se llamaba Las cartas sobre la mesa, y hablaba mucho sobre este tema de la cultura cubana, ¿no? El apoyo que se le daba a las artes. Y entonces justo empiezo a oír hablar de una agrupación que se llama Cleta, y empecé a llegar a Casa del Lago, que era donde ellos tenían su centro de trabajo, y empiezo a conocer compañeros que hacen justo obras de teatro en la calle, empiezan a ser músicos callejeros, y me empiezo a acercar al metro. Entonces yo empecé
de manera independiente a trabajar en el metro de la Ciudad de México, cantando, pasando la gorra, con mucho nervio, mucho pánico escénico, porque además estaba yo muy chiquilla y tenía mucho pánico escénico. Y bueno, ahí entre los compañeros, ¿no? Que te daban ánimos y pues como todo en la vida, ¿eh? Había compañeros que eran bien buena onda y decían, pues, no sé, tal vez pensando yo así empecé, pues te voy a echar la mano, ¿no? Sí. Pero también compañeros bien abusivos, como en todos lados, ¿no? Sentían que les quitabas su... Pues sí, que le estabas haciendo la competencia, Sí. cómo te iban a ayudar, sí. Era como un peso menos para ellos, ¿no? Y en aquella época justo estaba floreciendo todo este movimiento de los artistas en el metro, ¿no? Yo llegué a oír, por ejemplo, que en Europa el trabajo del artista callejero era mucho más apoyado. Estamos hablando de la década de los finales de los 80s, ¿no? Okay. Pero pues realmente no me constaba. Y yo hablo, por ejemplo, ahorita te estoy diciendo los compañeros, tal vez debía decir les compañeres, sí. Pero en ese momento no había tantas mujeres. Eso era algo muy interesante que casi no se habla mucho, porque a nosotras, por ejemplo, no nos consideraban como artistas que podíamos llegar a trabajar de manera independiente, ¿no? Sino que nos tomaban como la que va a pasar la gorra. Okay. No es la artista que interpreta, sino la que nos ayuda a pasar la gorra. Entonces, sí hubo, y hasta la fecha ha habido esta lucha de exigir, ¿no? El reconocimiento de la labor importantísima del arte y de toda la influencia que hemos tenido en el arte callejero independiente en el ámbito de la calle, ¿no? Porque ha habido, pues sí, obviamente muchos abusos, no se da el reconocimiento debido. Digo, ya los tiempos han cambiado, ¿no? Pero también creo que ha sido, pues, ¿cómo te diré? Como producto o resultado de la lucha que se vino gestando desde hace, yo, desde mi perspectiva, 30 años, pero adelante de mí, yo creo que ya desde hace siglos, ¿no? Sí, y por ejemplo, estamos hablando de tus inicios. ¿Cuántas mujeres había? ¿Cuántas tiempo estaban cerca de ti? O sea, que trabajaras con ellas. En ese tiempo solamente había una chica. ¿Y cuántos hombres? O sea, para tener un... 20, 30. O sea, wow. O sea, bastantes hombres. Sí, era, ¿no? Entonces, muy radical. Y claro, está también este tema del vivir de manera independiente, ¿no? O sea, tú estás trabajando, pues, para crearte una historia, para hacer una trayectoria, para aprender, para X, ¿no? Y entonces este tema que de pronto empiezan a ver los compañeros que tienen más que ver con el rollo sexual, ¿no? Que las mujeres solo estamos para eso. Entonces, pues sí, la verdad fue un proceso muy, muy, muy difícil. Y ahora que me preguntas, yo estando en el metro conozco a un compañero poco convencional. Del tiempo que estuve viendo el trabajo que se hacía en el metro, digo poco convencional porque justo no había artistas escénicos dentro del metro. Éramos más trovadores, cantantes, ¿no? Pero teatro en el metro. Entonces de repente aparece este personaje y los compañeros empiezan a comentar sobre él. ¡Ay, apareció este compañero y trae un rollo bien padre y hace máscaras y está muy, muy interesante su trabajo. Y yo digo, no, yo tengo que conocerlo, ¿no? Entonces, en una cuestión sin buscarlo también, veo que viene el compañero y dicen, es él, el que está haciendo teatro callejero. El famoso. El famoso. Y entonces yo me meto corriendo al vagón, ya sin esperar mi turno, porque además ahí te tenías que formar para... ok, era la manera de controlar. De controlar las idas y venidas, nos formábamos, entonces se iba el que iba primero y después el siguiente tren y así, pues no me tocaba mi turno, pero fíjate, preferí perder mi turno porque yo quería ver lo que estaba haciendo el compañero y quedé
muy impactada porque justo era como una especie de juglar urbano, ¿no? Con una máscara de juglar y su gorrito de juglar. No, súper interesante incluso el trabajo que él traía, el discurso poético que traía, a mí me llamó mucho la atención. Y yo dije, eso es lo que estoy buscando, ¿no? Como una cuestión mucho más juglaresca, ¿no? Y mandaba más un mensaje, digo, porque yo creo que había de todo tipo, ¿no? Desde los que eran muy, muy simple a la onda no porque demeritar su trabajo, sino porque era muy digerible. Era broma o era comedia y supongo que había unos más políticos, los músicos y de todo, ¿no? O que como que ya traías tu discurso en la cabeza, ¿no? Y al final, a la hora de pasar la gorra, como los chavitos que se suben al camión y que dicen, sé que no soy un gran artista, pero la lucha le hago, ¿no? Como que ya te aprendías el discurso, pasabas la gorra, la gente ya sabía lo que ibas a hacer, que ya ibas a pedir, ¿no? Sí. Y en el caso de este compañero, no, porque su despedida era toda una poesía, era todo un poema urbano. Hablaba de ya los gitanos en cantaserpientes, acróbatas del hambre y del trapecio, hemos llegado a la ciudad. Henos aquí pintándonos la cara, decolorado todo el cuerpo como de codorniz, cantamos. Somos los desertores, los ¡Ay, te 30 años acuerdas! después, no recuerdo. Y al final, al pasar el discurso, a la hora de pedir, y como todo en este país, todo sube y nada baja, el que no trabaja, pues no come, ¿no? Entonces, no, una cosa increíble. Y yo me enamoré de ese discurso, me encantó. Y bueno, ya después de ahí pasó todo un proceso de que nos conocimos y conversamos y empezamos ahora sí que a dar la vuelta juntos, que al final... ¿Empezaron a hacer un dueto o solo trabajaban juntos? No, fíjate que no trabajábamos juntos tampoco, o sea, él tenía su trabajo, yo tenía mi trabajo, sino más bien como que hay una coincidencia, más que musical, en la cuestión del trabajo escénico, ¿no? Ok. Y bueno, yo estaba muy pequeña, de hecho, el compañero me lleva 9 años, ¿no? Él ya tenía ya toda una trayectoria de Sí. estar haciendo teatro en CCH. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo en ese tiempo tenía 16, 17, 17, y él tenía 26. Sí. Entonces, estábamos empezando, ¿no? Pero te digo que aparte, pues él ya traía toda una trayectoria de teatro, una trayectoria de vida, muy, muy, muy interesante. Y, y esa coincidencia, ¿no? Que da la vida. Y pues bueno, hoy día, en la actualidad y desde entonces, pues es mi compañero. Ya vamos a cumplir 36 años juntos. Lo que empezó con una vista rápida de, ahí va el metro, ahí va el artista, y me subo corriendo hasta la fecha. Creo que todavía nos seguimos correteando en el tren, pero bueno. Te ligaste al artista que te gustaba. Y bueno, hemos pasado cosas súper padres porque aparte de todo, él igual también lee bastante y tiene pues como que un interés muy común, ¿no? Que era justo esto, ¿no? Hacer toda una investigación sobre el tema del teatro callejero en México, ¿no? Okay. A lo mejor, y quizá en ese sentido no como una compañía, porque no había los recursos económicos para generar una compañía establecida, como otras compañías que han tenido el recurso económico, pues sobre todo como para tener una sede o un lugar donde ensayar o un lugar de donde sacar para la producción, para el pago de actores, para la creación, ¿no? En el caso de nosotros, pues teníamos que salir todos los días a generar la economía porque si no, no teníamos para pagar la renta. Sí. O nos tocó muchas veces vivir en hoteles, ¿no? Entonces, y el hotel se paga al día, entonces si no tenías, te tocaba calle. Nos tocó muchas veces dormir debajo de los puestos de la calle, no sé. Y ya digo, ya que empezaron a conocerse más y que empezaron a ir juntos viajando, ¿qué planes tenían? ¿Era justamente querían hacer una compañía o en realidad era viajar haciendo lo que les gustaba a ustedes?
¿Cuáles eran los principios de ese sueño que ustedes tenían recién se habían conocido? Fíjate que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, creo yo, porque no había una planificación. De hecho, luego cuando nos hemos sentado a platicar, yo digo, es que yo no tenía ni idea de que me quería quedar contigo, ¿no? Fue así, nos conocimos, qué padre, coincidimos, qué padre, y ya, ¿no? Hasta ahí. Pero nos pasó una cosa curiosa, nos fuimos a hicimos un montaje chiquito, se llamaba Un Milagro en la Ciudad, y nos fuimos al Cervantino Callejero, que se hizo en el 88, 89, por ahí. Y entonces nos vamos y vivíamos en un cuartito de azotea ahí en la del Valle. Y nos fuimos como 2 o 3 semanas, no recuerdo la verdad. Pero cuando regresamos ya no teníamos casa, ¿no? Ya nos habían sacado de la casa y... ¿Y cuánto tiempo se tardaron en regresar? ¿Un año? No, como 2 o 3 semanas. No fue tanto. Sí, como que la dueña o las dueñas de la casa dijeron, ajá, ya no tienen casa, ya se tienen que salir. Y entonces nos quedamos en la incógnita de, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces se nos ocurrió, justo el papá de mi compañero pues vivía en Mérida, y se nos ocurrió irnos a Mérida. Yo nunca había ido hacia el sur del país. No, pues había hecho viajes con mi familia, pero nunca yo sola con alguien, ¿no? Sí. Y se nos ocurrió irnos a Mérida. Entonces estuvimos allá en Mérida y justo, como te digo, mi compañero ya tenía una trayectoria. Él había conocido una agrupación de Mérida que se había presentado en un encuentro justo donde él había estado, de teatro indígena campesino, una especie como de festival. Y los recordaba, ¿no? Entonces me dijo, vamos a buscar esta agrupación, y ellos se llamaban Titeac en ese momento. Y justo estaban trabajando un proyecto que se llamaba MESE, Menor en Situación Extraordinaria, que dependía del DIF y de la UNICEF, que era hacer procesos lúdicos con niños y niñas que vivían y trabajaban en la calle, tanto en la ciudad como en la zona rural, ¿no? Que pertenecía a la misma ciudad, pero que estaba en un área mucho más rural, que era el mercado. Y bueno, en aquel tiempo Mérida no es lo que es ahora, ¿no? Tenía como estaba todavía saliendo de un montón de cosas. Y pasó que nos invitan a participar con ellos, ¿no? Y entonces esa parte justo fue la parte metodológica que nos llevó a construir un proyecto del cual te voy a hablar un poquito más adelante, porque es la base de ese proyecto que nosotros concebimos para ir haciendo nuestro proyecto, ¿no? Fue una bendición que lo sacaran de su casa para irse a Mérida. Yo siempre, y seguiré insistiendo, las cosas siempre pasan por algo, porque hay algo que va a venir más adelante o porque hay algo que puedes evitar, en fin, ¿no? Pero las cosas siempre pasan por algo. Y bueno, estuvimos trabajando con esos compañeros en procesos comunitarios, justo conociendo mucho el teatro del oprimido, ¿no? Que tiene este personaje que se llama Augusto Boal, ¿no? Y que retoma todo este proceso y toda esta enseñanza de otro personaje importantísimo para la pedagogía latinoamericana, que es Paulo Freire, ¿no? Ambos brasileños, ambos exiliados, ambos trabajando proyectos sociales, ¿no? Tanto el teatro del oprimido como las enseñanzas de Paulo Freire. Y en este proyecto justo estamos hablando de estas dos vertientes, ¿no? Que es la pedagogía y un proyecto metodológico de conciencia social, ¿no? Fíjate que en esa primera vez hubo un movimiento mucho más de juglaría y de trovador que de teatro, pero sí conocimos un montón de procesos muy interesantes, ¿no? La juglaría, ¿qué tanto abarca? Bueno, cuando llegas justo a este proceso es un personaje que no tiene un montaje en específico, o sea, no hay una obra establecida en específico. Puede ser que llegas al mercado, por ejemplo, y
y lanzas este discurso poético, ¿no? Y lo acompañas de una canción y de otro poema y de un relato, de una crónica, ¿no? Los juglares fueron personajes importantísimos durante la Edad Media, ¿no? Forman parte de la historia del teatro, la comedia del arte y todo esto, ¿no? Eran los personajes, eran la voz del pueblo, ¿no? Y si lo ves desde esa perspectiva, por ejemplo, tiene un poco que ver tal vez con la poesía gauchesca. Esto tiene que ver en Argentina, los corridos mexicanos, ¿no? Tú estás contando una historia a través de una canción y la poesía gauchesca también te va contando una historia a través de una canción. Entonces es lo mismo, los juglares vamos haciendo lo mismo, de un pueblo al otro, vas contando historias, vas contando noticias a través de actos artísticos, una canción. Y supongo que el viajar hace que tengas más material para poder contar muchas historias, ¿no? Claro, porque vas retomando todo lo que ves, vas aprendiendo. Dicen por ahí que el viajero tiene otra visión del mundo justo porque sus ojos pueden ver más allá de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue donde descubrí mi pasión por los viajes. Bueno, aparte también en ese momento estaba muy joven y tenía como muchas ganas de aprender. Después de eso, fíjate que regresamos a Ciudad de México, pero ya mi vida no fue la misma. Como que buscaba en cierto momento poder moverme, ¿no? Como que sentía Estabas que... inquieta. Sí, estaba, pero no estaba, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya de ahí vinieron otros viajes y entre los viajes que vinieron justo, pues viene el viaje de la maternidad, ¿no? Que surge como 5 años después de haber empezado a hacer el viaje con mi compañero. Y ese viaje de la maternidad también me hace quedarme un ratito, pues sí, establecida, como estate quieta, no te muevas mucho. Y ese lapso justo es cuando empiezo, pues, a tomar, digo, no es que antes no lo haya hecho, ¿no? Pero como que esto sí me da como el más chance de tomar talleres, cursos, que ya tomábamos que el taller de títeres, que el taller de fotografía, que el taller de danza, que el taller de teatro, que el taller XX, de ¿no? crecimiento Exacto, artístico exacto. más. Y aparte, pues a mí me encantaba mucho y me sigue encantando todos los trabajos que hacían para niños y la oportunidad que tuve de tener un niño pequeñito al que podía llevar a ver obras de teatro, películas, cuentacuentos, al museo, pues también, aunque no parezca, es parte de ese proceso porque estás viendo otros escenarios, sí, otros compañeros trabajar. Justo luego platicamos con mi hijo porque algunas compañías que en ese momento nosotros llevábamos a ver a nuestros hijos, ahora están cumpliendo 40, 50 años de trayectoria y platicamos y decimos, ¿te acuerdas cuando fuimos? ¿Te acuerdas cuando...? Y aquella obra de teatro, ¿no? Es también curioso porque se convirtió también en la escuela de mis hijos, ¿no? Que desde chiquitos empezaron ellos a ver todas esas maravillas y empezamos pues a también a tener procesos ya una vez que aprendimos y que crecimos y que también nos capacitamos, empezamos a hacer como este intercambio, ¿no? Con generaciones nuevas, entre ellas la formación de chicos y chicas en el tema del teatro callejero, ¿no? Empezamos con la compañía, primero familiar, tuvimos chance de presentarnos ante los compañeros de zapatistas en San Andrés Larrainza, con los niños como artistas, porque siempre tratamos de integrar a nuestros hijos a nuestras locuras, sin obligarlos, o sea, nunca fue un rollo de te voy a obligar a hacerlo, sino que ellos solitos decían si quiero, ¿no? Entonces,
ahí en ese aspecto pues armamos una compañía que fue la compañía, inicialmente nosotros nos llamábamos Compañía de Teatro Sin Permiso y después ya con la familia conformamos en Chiapas lo que se llamó Teatro y Circo Xutil. Bueno, en ese tiempo solo era Teatro Xutil, ¿no? Teatro Callejero Xutil nos llamábamos. Xutil quiere decir el más pequeño en lengua tzotzil, ¿no? Y el logotipo que teníamos nosotros es una lagartija morada, porque mi hijo cuando era pequeñito jugaba a atrapar lagartijas moradas. Entonces, y siempre eran moradas, no sé dónde les veía lo morado, pero él llegaba a la casa y no las atrapaba por mala onda, sino las tenía ahí Sí. como parte de su fantasía. Y lo chistoso en ese aspecto, fíjate, es que la lagartija, si tú le cortas la cola, le vuelve a salir una nueva. Entonces, a nosotros nos pasaba mucho eso, ¿no? De repente nos pasaban malas cosas, sentíamos que nos cortaban algo, pero siempre nos surgía algo nuevo, siempre renacíamos. No terminábamos de quitarnos nunca la cola. Entonces, adoptamos esta lagartija como parte del logotipo de nuestro proyecto. Y pues bueno, ahí los hijos empezaron a crecer con nosotros. Primero fue uno, después vino otro, aunque no teníamos idea de que íbamos a tener tantos hijos. Queríamos tener solo uno. Terminamos ¿Cuántos hijos teniendo tienes? 5. 5. Entonces, y mis hijos, pues bueno, fueron creciendo también con nosotros, desarrollando sus habilidades en el teatro. El más grande creo que fue el que más recepción tuvo, ¿no? Me refiero a todo este tiempo porque como pensábamos que iba a ser hijo único, él estuvo mucho tiempo solo con nosotros. Éramos nosotros 3, ¿no? Él, ¿Cuánto tiempo estuvieron 4 años estuvo él con nosotros solo. Y después vino el hermanito, que nace un año después. Entonces cuando nace el hermanito, mi hijo ya tenía 5 años. Y el hermanito en lo que iba creciendo y también viviendo pues lo que vivíamos nosotros, pues todavía pasaron algunos años, entre 3, 4, 5 años. Mi hijo ya tenía 10. Entonces ellos se llevan 5 años justo, ¿no? Wow. Entonces como que él tiene y absorbió mucho más de lo que nosotros estábamos haciendo y trabajaba con nosotros. ¿Y en esa época seguían haciendo el teatro Sí, callejero? Sí, hacíamos montajes y nos presentábamos en librerías, en el metro. Sobre todo creo que una de las trincheras que más tuvimos nosotros en ese sentido fue el metro. En el metro como viendo el vagón como un escenario vivo, ¿no? Sí. Llevando siempre temas políticos o sociales que tuvieran que ver justo con este tema de no de concientizar, porque fíjate que nosotros nunca pensamos que teníamos ese derecho de concientizar, porque no somos quienes para mover conciencias, pero sí de sensibilizar a la gente que nos veía, como para que ellos desde sí mismos valoraran y dijeran sí, es cierto o no es Sí, cierto. una ¿no? perspectiva. Claro, mucho, que viniera más del espectador que una imposición desde la parte del actor, ¿no? O de la propuesta de la compañía, ¿no? Oye, y por ejemplo, ¿cómo era la interacción de las personas que los veían? Híjole, ahora, qué bueno que me preguntas esa parte porque ya de repente se me había olvidado. Era difícil, ¿eh? Era difícil. Porque claro, obviamente que tú ves a una pareja trabajando con un niño y lo primero que te dicen es búscate un trabajo, ¿no? Atiende al niño porque lo tienes acá. Sí. Estás haciendo mal, ¿no? Poca era la gente que decía, oye, qué buen trabajo. Oye, está bien padre lo que estás haciendo. Nunca había visto un trabajo como el tuyo, ¿no? O te daban una colaboración buena por tu trabajo, no por esta cuestión. Ser papás. Sí, lo que pasa es que, ¿qué crees? Que yo más bien pienso que hasta cierto punto la gente tiene como esa idea de la lástima. Me da mucha lástima lo que estás haciendo. Podrías hacer algo mejor, pero decidiste hacer esto en la calle, que es pedir dinero. Ahí vamos al tema de que en México no hay una concepción
de que lo que estamos haciendo los artistas de calle o los artistas independientes tiene un valor intrínseco. En ese sentido, ¿no? Que no estamos pidiendo limosna, que nos hemos formado para hacer lo que estamos haciendo, que hemos estudiado, que nos hemos preparado para poder hacer lo que hacemos. Sí. Y nos ven como, ay, pobrecito, porque no ven la parte artística, ven la parte del niño, ¿no? Y, ay, trae un niño, toma, trae un niño, ten para que le compres una sopa, ¿no? O sea, ¿notaste la diferencia cuando solo eran ustedes dos a cuando ya eran con tu hijo? Yo creo que nunca hubo una diferencia, yo creo que siempre hubo esa parte de la crítica de la gente a, haz las cosas, hazlas bien, un trabajo decente, y cuando viene el niño pues viene más fuerte, sí. Porque ya hay alguien que depende de ti, entonces ya no hay tienes la posibilidad de tener un trabajo bueno, estás tú sola, ahora tienes la obligación de tener un trabajo bueno porque ya tienes a alguien, ¿no? Claro, hay un juicio de valor, sí, ¿no? Que da la sociedad a este tipo de trabajo que uno desarrolla, pero no se contempla, te digo, esa parte de la preparación, del trabajo que estás realizando, ¿va? Sí, claro. Y mira, después más adelantito, ya cuando vinieron los otros dos chicos, que son los más pequeñitos, tuvimos esta oportunidad de poder formar parte de un espacio en Ciudad de México que se llama La Faro de Oriente. Ya con toda la experiencia que traíamos atrás y un montón de puestas en escena que hicimos, sobre todo, hicimos muchísimo trabajo en Chiapas, en San Cristóbal, con todo lo que incluía, ¿no? Sus persecuciones políticas. ¿En serio? Sí. A ver, cuéntame un poquito más fuerte. de eso. Como grupo, políticamente hablando, sí, ¿no? No te vas a parar a una plaza a decirle cosas bonitas al presidente municipal, ¿no? Estamos hablando de que queremos generar cambios, Entonces, nosotros teníamos una compañía justo ahí con la que presentábamos obras de teatro fuertes y polémicas que hablaban sobre la realidad de San Cristóbal. Por ejemplo, una que recuerdo ahora es, vamos a hacer una protesta sobre la Plaza de Toros, ¿no? Que quiten la Plaza de Toros porque no es justo que se sacrifique a los animales por la diversión de unos cuantos, ¿no? Entonces hacemos la protesta, hacemos la presentación de teatro y hicimos una obra, ahora no recuerdo el nombre, Toros y Toreros se llamaba, en la que invertimos los papeles. El toro toreaba al torero, ¿no? Okay. Y tú tienes alrededor al público de la plaza y el toro gritaba, cola, cola, ¿no? Quítale la cola al hombre, ¿no? Entonces, muy loco ahí, la gente lo veía y no, estuvo súper increíble la presentación. Hicimos también una presentación masiva, justo ahora que ya próximamente se acerca esta fecha, que fue multitudinaria, con muchos actores, que fue una obra sobre el 2 de octubre, ¿no? Okay. Donde están los estudiantes, estaba el pueblo, estaba y la gente viendo alrededor, ¿no? En la plaza de San Cristóbal, donde está la cruz, que nos impuso la Iglesia Católica, que además la Iglesia en esa plaza fue muy fuerte y muy dura contra los indígenas, ¿no? Sí. Que fue pues parte de una historia trágica de nuestras comunidades, ¿no? Entonces fue muy impactante, la verdad fue muy impresionante y la gente pues recibió la obra, ¿no? Claro, ahí estábamos con otras organizaciones como Rock Cultura, que tenían trabajo ya desde la UNACH, ¿no? La Universidad Autónoma de Chiapas, ¿no? En algunas carreras, pero pues imagínate ver llegar un tanque, que en ese tiempo era disfrazamos un carro, un Opel 68 disfrazado de tanqueta, ¿no? Con los policías y los militares adentro disparando con pistolas de cartón, ¿no? Y cruzando la plaza. Ya me imagino haciendo un ruidazo, ¿no?
Sí, ¿no? Impresionante, así, y la gente gritando, 2 de octubre, no se olvide. Y entonces, pues bueno, de ese tipo de obras son de las que te digo que llegamos a hacer en un momento. Entonces, ya éramos pues un grupo bastante emblemático en San Cristóbal. Y sucedió justo que pues estaban los chicos, mis hijos ya en edad adolescente, con los amigos, en el descubrir de la vida, ¿no? Entonces empezaban a haber movimientos grafiteros en aquella época. Y había chavitos que andaban grafiteando los edificios y buscando los espacios que no había para poder manifestarse artísticamente. Y entonces hubo un decreto que lanzó el presidente municipal, que en aquel tiempo era Mariano Díaz Ochoa, en el que daba una recompensa de 5,000 pesos a todo aquel que atrapara a un grafitero No manches. para poderlos encarcelar, porque había que quitar toda esa cosa que estaba haciendo daño a la sociedad. Entonces, muy fuerte. Nosotros estábamos, en ese tiempo, habíamos tomado la Casa de Cultura de la Casa del Carmen, la Casa de Cultura del Carmen, que está ahí justo junto a la Iglesia del Carmen, y habíamos tomado la Casa de Cultura no completa, habíamos tomado un salón de la Casa de la Cultura porque estaba cerrado, solo servía de Ni lo bodega ocupaban. y no lo ocupaban, y pues nosotros dijimos, necesitamos un espacio donde, ahí, ¿no? Entonces estábamos ahí justo cuando nos enteramos que, bueno, de por sí el ambiente estaba como medio pesadito y no sabíamos bien qué pasaba porque se sentía tenso el ambiente. Y supongo que ya eran un grupo que el gobierno ya, bueno, el municipal Sí, estaba sí. así, ya, estos no Ya les... los vimos, Ajá. ya sabemos dónde viven. Sí, sí, en ese sentido sí, porque además estábamos ahí trabajando con una gran amiga, una gran persona, una gran mujer, luchadora social, poeta, y después se convirtió en mi comadre, Conchita Avendaño, que además también estaba haciendo teatro con nosotros, ¿no? Y que era una mujer con una conciencia, con una postura y con una guerrera, una mujer guerrera. Recuerdo que estábamos ahí justo por empezar la sesión de ensayos, cuando una de las niñas que formaba parte del proceso nos hace el comentario de que había habido un suceso, que no estaban todavía seguros, que había pasado algo con uno de los chicos de amigos de ellos, un niño 16, 15, 16 años, no recuerdo ahora exactamente la edad, que algo le había pasado, ¿no? Lo había atrapado porque había estado grafiteando. Y bueno, tristemente nos enteramos que no solo lo habían atrapado, sino que lo habían asesinado, ¿no? Y que lo acusaban justo, no de lo del graffiti, sino de haber robado algo. ¿Qué fue lo que pasó? Que el chico entró a un hotel que estaba en construcción, hizo un graffiti, el policía que estaba ahí de guardia lo acorrala, el niño trata de escapar y el hombre le dispara por la espalda, ¿no? Y entonces le cambian la versión. Entonces se hace todo un movimiento para denunciar, para exponer, para exhibir este tipo de actos, y mi hijo forma parte de esas brigadas, ¿no? De apoyo. Le llaman taga, ¿no? ¿Cómo te llamas? Como grafitero. De este chico era el burla, y entonces se hace todo un movimiento. Mira, fue tan fuerte que llegaron grafiteros de todo Chiapas, de Oaxaca, de Ciudad de México, para hacer todo la protesta que se hizo. Sí. Y nosotros como grupo de teatro, nuestra propuesta justo fue hacer un muñeco en representación de burla y llevarlo con unos tiranos arrastrando por todas las calles de San Cristóbal,
y dejarlo en la plaza junto a la cruz, Sí. ensangrentado en denuncia a lo que había mandado hacer este señor. Porque tú dile a la gente, te voy a dar una recompensa de 5,000 pesos. Bueno, entonces... Te sientes con el poder Era lo grave que pasaba cuando estaba toda esta onda política en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Si el presidente está aprobando que maten a los mexicanos, a los latinos, Claro. o sea, obviamente Tenemos el que... permiso de, ¿no? Sí. Va esa parte implícita. Y pues bueno, todo esto que pasó y todo este movimiento que hubo y todo esto que hizo mi hijo, pues le costó también a él, ¿no? Porque algunas semanas después, regresando de una fiesta, es un joven que va a una fiesta, Sí. ¿no? Lo detienen unos policías, me lo secuestran, lo golpean, le hacen lo que no me quiero ni imaginar, y me lo tiran en un canal, en calidad de muerto, ¿no? Si no es porque en la madrugada unos indígenas que vivían ahí en esa colonia vieron que había pasado eso, y justo nos platicaba el señor que él estaba esperando a su hijo que llegara de trabajar, vio la acción y le dice a su hijo, oye, vamos a ver porque llegó la policía y tiró algo ahí, Sí. ¿no? Que sacan a mi hijo de ahí y estaba vivo, ¿no? Entonces, mi hijo llegó muy mal a la casa, ¿no? Muy mal, que afortunadamente llegó. Y de ahí empieza todo un proceso vía crucis. ¿Y por qué, o sea, nada más lo agarraron porque sí? Sí, pues hay que darle un escarmiento a los revoltosos. Hay que darles un estate quieto a los que protestan. Lo mismo que le pasó al burla te puede pasar a ti. Sí. Bueno, ellos pensaron que estaba muerto, mi hijo se salvó, pero pudo haberle pasado también, ¿no? Entonces, ahí empezamos todo un movimiento con Amnistía Internacional, con el Fray Bernard, el Derechos Humanos, el Fraiba de allá de San Cristóbal, las organizaciones, los periódicos, la radio, las protestas, las denuncias escritas, ¿no? Denunciando todo el acoso, el acto en sí, la situación en sí, ¿no? Los intentos de persecución. Teníamos gente que nos seguía, no ¿En podías serio? estar tranquilo porque veías, "Ay, nos vienen siguiendo", ¿no? No podías trabajar a gusto porque vienen atrás de nosotros. O sea, una serie de cosas que fueron... Como si de verdad ustedes fueran los criminales cuando realmente seguramente había personas robando o haciendo cosas que realmente eran un crimen. Así es. 2 años nos llevó todo este viacrucis. ¿Qué se solucionó? Nada. No hubo una disculpa ni por medio de nadie. Nadie se disculpó. No hubo una retribución económica. Todo lo que se gastó para todos los trámites que se tuvieron que hacer, toda la lucha que se tuvo que hacer, nada, ¿no? Entonces, al final la persecución se volvió ya así como muy sistemática, ¿no? Era así como, ustedes no son de acá, ustedes se van de aquí, algo tenemos que hacer para que ustedes no anden de este lado, ¿no? Y entonces, pues fue tanta la presión, incluso ahí hubo una cuestión de una acusación que no fue legal, ¿no? Que fue fuera de la ley, ¿no? En el que mi hijo tuvo que estar detenido por algunos meses en una prisión. Ahí metieron un crimen que no había hecho. ¿No? La persecución a mi esposo igual también, que nos vimos obligados a irnos del estado. O sea, ¿no? de plano. De plano nos tuvimos que ir del estado. ¿Y solo era ustedes o era igual de personal con todos los No. miembros de su...? No, solamente era con nosotros. ¿De ¿no? verdad? Es que nosotros éramos el grupo de teatro, nosotros éramos los que estábamos haciendo todo eso. Si no hubiéramos estado nosotros, no, como dicen por ahí, se oye feo, pero es verdad, ¿no? Muerto el perro se acabó la rabia. Entonces había que sacar a los que estaban dañando al Estado. Y pues al final, pues toda esta situación nos obligó a salirnos del Estado y venirnos a Ciudad de México. Entonces fue cuando encontramos este espacio en la Faro de Oriente, ¿no? Aquí en Iztapalapa.
y empezamos a dar talleres para los chavos, igual, vamos haciendo grupos masivos, teníamos grupos hasta de 40, 50, 80 alumnos, ¿no? Obras de teatro que representábamos en Bellas Artes, en Santo Domingo, en el Centro Histórico. Logramos armar obras masivas también. Hicimos una obra que fue impresionante porque montamos El Mago de Oz en Faro de Oriente con todos los talleres y todos los alumnos, desde el taller de teatro, el taller de música, el taller de pintura, el taller de náhuatl, el taller de parkour, ¿no? Tuvimos 4 Dorotis, 4 hombres de hojalata, 4 leones, 4... ¿no? Estaba el mago, había arte circense, los compañeros de parkour hicieron a los monos voladores. En la parte de la poesía estaba el taller de náhuatl en los campos de las flores de Morfeo, de estas de tulipanes, ¿no? Ajá. Las que te provocaban el sueño, de amapolas, de repente se me va. Y fue muy impresionante, tuvimos un globo que se llevó al Mago de Oz. ¿En ¿no? serio? Así, y todos así de... Además ahí tenemos un tianguis maravilloso, que es el tianguis del Salado, Sí. que es mágico, ese tianguis es mágico, encuentras todo y de todo. Ya hasta le voy a hacer comercial a este tianguis porque es maravilloso. Entonces nosotros compramos todo nuestro vestuario, toda nuestra utilería ahí. Encuentras vestuarios, pelucas desde $1, $5, que los zapatos. Necesitamos tal cosa, tianguis al lado, sombreros, cámaras. ¿Cómo vamos a hacer la parte del hombre de hojalata? Pues con latas. Y encontramos esto, y mira, aquí hay una perchera, y aquí hay esto, y aquí hay un casco, y aquí un El maquillaje. ingenio a todo lo que A da. todo lo que da. Porque nuestro teatro es eso. No estamos como en el tema de Grotops, que es hacia un teatro pobre, pero sí de los recursos que hay dentro de lo que nos rodea, siempre existe la posibilidad de hacer un montaje extraordinario con muy poco recurso, que nada le envidian a las grandes producciones de Circo Soleil o del Teatro de la Ciudad de México, ¿no? Y en ese tiempo pues empezamos a acercarnos al circo. Y entonces los chicos empiezan a jugar ya que con el malabar, que empiezan a jugar ya con el monociclo, empiezan a jugar con las clavas, con las pelotas. Pero ¿alguien estaba ahí enseñándoles o solo fue...? Entre ellos mismos se van compartiendo como los saberes, ¿no? Entre ellos mismos como que van compartiéndose. El tema aquí es que nosotros hacíamos más teatro que circo. Sí. Y después el circo llega a nosotros. Por eso yo siempre digo que no sé si nosotros encontramos el circo o el circo nos encontró a nosotros, ¿no? Y entonces se nos metió la locura ya de algo que veníamos, pues sí, ¿cómo te diré? Como haciendo mi compañero y yo, una idea que se nos había metido de hacer un viaje por Centroamérica y Suramérica. Nunca habíamos salido del país, ¿no? Y ya con 5 hijos lo veíamos un poco difícil. Tuvimos el chance de poder adquirir por un trabajo que realizamos un recurso para poder comprar una camioneta. Compramos una camioneta Ichiban de 5 puertas con muy poco kilometraje. Mi esposo es buenísimo en manejando, es un excelente conductor. Y dijimos, pues vámonos, con todos los miedos del mundo. Ya había no faltaba quien nos dijera, no, ¿cómo se les ocurre irse? Con mi hija, la pequeñita, tenía 3 meses, los niños estaban todavía pequeños, mi hijo iba 18, 19 años. Ya eran los 5. Ya éramos los 5, más los 2 hijos, más, bueno, nosotros 2. En Guatemala matan, en Honduras los maras, en Nicaragua, en El Salvador, ¿no? Entonces, y nosotros con todos nuestros miedos y todas nuestras dudas y todo, dijimos, vámonos. Y entonces vendimos todo lo que teníamos. Desde la cama, la estufa, hasta el último calcetín. Vendimos todo. Y nos fuimos de viaje.
nos fuimos de viaje. Y en ese viaje también se suma la que en ese tiempo era novia de mi hijo, ¿no? Y pues entonces ya no nada más íbamos nosotros, ya venían también los que nos seguían, que eran La siguiente generación. la siguiente generación. Hay cosas bien bonitas, a mí me encantó todo en Centroamérica, la solidaridad de la gente, la hermandad. También ves la tragedia, ¿no? O sea, Guatemala, pues toda la cuestión mística, todo lo prehispánico, la historia, ¿no? El Salvador me marcó mucho porque nos dio la oportunidad de trabajar en un circo sin esperarlo, ¿no? Estábamos tocando en un mercado y venía una familia de circo, nos vio, nos dijo, oye, ¿no se quieren presentar en el circo? Nosotros somos dueños de un circo. Y dijimos, bueno, y fue la primera vez que tuve el chance de ver de cerca lo que era un circo popular, de toda la familia, o sea, eran 5 personas que formaban la familia, y las 5 personas levantaban el circo, que era un circo grande. Ellas mismas vendían los boletos, ellas mismas promocionaban, ellos mismos, ¿no? Entonces toda la familia eran los payasos, eran los actores, la verdad fue muy impresionante. Y también que nos dimos cuenta que nos faltaba mucho, ¿no? Que no estábamos todavía como listos para ese tipo de chambas, ¿no? Teníamos que seguir aprendiendo. En Honduras no te puedo contar mucho porque ahí pasamos así, larguísimo. Desde que llegamos y alguien nos quiso dar hospedaje, nos dijeron, venía el compañero en una moto, ustedes se van detrás de mí y pase lo que pase, no se paren. Los fui cuidando. Y no él adelante y nosotros atrás, y Sí. nos todos con toda la atención del mundo. Sí. Y justo en ese momento había cuestiones políticas muy fuertes, un intento de golpe de Estado. Ay, no, fue así muy, muy estresante. En Nicaragua, pues la gente bellísima, la gente súper solidaria. La verdad es que nunca se me va a olvidar muchas cosas que vimos ahí, que la gente que menos tiene es la gente que más te da, ¿no? Había una señora ahí que me recuerdo mucho porque me decía, nunca me olvide, acuérdese siempre de mí. Doña Anita, la señora se desvivió, se vende mucho el agua en bolsita, entonces vendían bolsitas de agua. Ay no, la señora se desvivía por darnos agua, nos llenaba de bolsitas de maní. La señora tenía una historia bastante difícil también, nunca tuvo hijos, todos sus hijos fueron adoptados y conforme fueron creciendo se fueron yendo, ¿no? Y ella seguía adoptando niños. Y entonces ella vivía cerca de unas vías del tren y ahí tenía su puesto. Ella era vendedora ambulante. Y ahí donde ella vivía, trabajaba, ¿no? Y ahí tenía los niños. Y se llama tal. Y este me lo dejó la mamá de no sé cuántos años. Y me lo encontré por ahí. Y yo decía, ¿cómo esta señora tiene esa capacidad de dar tanto? Ni lo ¿no? que ella tiene. Tanto, ni lo que ella tiene. No, bien linda la señora. Y así, historias como esas, había muchísimas. Ya después pasamos pues sí, también nos perdimos ahí en una isla cuna, pasando de Panamá a Colombia. Estuvimos incomunicados como 2 semanas porque no sabíamos, pues no teníamos, en ese tiempo el internet no estaba como ahora y no teníamos forma de comunicarnos porque veníamos en la camioneta. Y la camioneta tiene que pasar el canal de Doria. Y ese canal no se pasa de otra manera más que en un ferry. En un container. Ajá. Carísimo, y llega a Cartagena. Entonces no podíamos viajar todos a Cartagena porque para viajar allá solo en avioneta. Tenía que irse primero una parte del equipo, en ese caso se fue mi hijo, el mayor, mi compañero y el niño pequeñito, en avioneta hasta Cartagena. Y los demás tuvimos que pasar por Panamá a la primer isla. Okay. Y pasarte en lancha, primero en una 4x4 y luego en una lancha. ¿Y eso era seguro? No. No. ¿O era la opción que tenían en ese momento? La única opción que teníamos en ese momento. O sea, ¿de cuánto tiempo era el viaje más o menos? Pues lo que pasa es que económicamente no nos daba, o sea, pasarnos en avioneta no nos daba, teníamos que pasarnos así. Y entonces cuando llegamos a la isla cuna, íbamos mi hija, mi hijo, la bebé, yo y la novia de mi hijo en ese momento,
y yo llevaba $100, que no era nada. Sí. Y para pasarte a la isla, a la primera isla, que es la salida, para que te sellen la salida de Panamá, solo por pasarte ahí nos cobraban $100, pero por persona. Y no los teníamos. Entonces yo dije, pues no tengo, aquí me quedo. Y ahí me quedo. Oiga, que viene un pesquero pero pues ese se tarda como una semana o 15 días en llegar hasta la isla donde usted va, porque va de isla en isla. Hay más de 300 islas en ese canal. Sí. Y este barco va dejando mercancía de isla en isla. Entonces, de aquí a que llegue a la isla que usted quiere ir, pues puede pasar una semana, 15 días. Y pues él por $50 la lleva, ¿eh? Y a todos, pues, ¿no? pues sí, y para pagarle ahí, pues te ayuda ahí a limpiar y ayuda ahí y en lo que puedan. Y nosotros ya nos veíamos ahí como los piratas que éramos, con nuestros mechudos ahí, metiendo al mechudo en la cubeta y limpiando la cubierta del barco y ay, pasando las noches, viendo las estrellas, así toda una aventura Tormenta de o pirata. algo, Ay, no, cosa, ¿no? Y luego las costumbres cunas. Los cunas tienen argollas aquí en la nariz. Todas las mujeres tienen una argolla en la nariz. Eso es muestra de que ya están, que ya son casaderas, ¿no? Y utilizan también argollas en el cuello, muchas argollas en el cuello, pero tienen sus propias reglas y costumbres. Entonces llegaba una hora específica en la que los hombres ya no pueden beber. O sea, hay una hora en la que la isla ya la gente ya se acabó, son las 10 y si no, te vas preso, ¿no? Entonces ellos ya sabían, ya casi se acercan las 10, ya no puedo, ¿no? Y nosotros nos quedábamos ahí. Recuerdo que estábamos durmiendo en una carpa, en una casa de campaña. Estaba una plataforma, de este lado agua, del otro lado agua, del otro lado agua, y nosotros en medio de la plataforma con nuestra carpita. Y según nosotros habíamos sujetado bien la carpa, cuando de repente empezamos a sentir que se mueve. Y todos, se mueve la casa, se mueve la casa. El viento nos estaba jalando hacia el agua y nosotros adentro. Y todos así, ¡ah! Sí, no, unas aventuras increíbles. Y de eso, ¿cuál fue lo que sentiste que fue más peligroso de todo? Había un señor que ya tenía 4 o 5 días que nos veía, y como que le dimos pena. Y entonces dice, oiga, dice mi papá, ¿que cuánto tiene? Digo, pues de los $100 que traía, más los días que tuve que pagar comida aquí, pues ya nada más me quedan 70. Bueno, mi papá los lleva por $70 a la isla, pero tienen que levantarse a tal hora, no sé qué, no sé cuánto, subirse y ya, ¿no? Y los va a llevar. Ah, no, sí. Y nosotros así, bien tempranitos, más creo que ese día ni dormimos para que no se nos durmiera el gallo. Sí. Y ya en la mañana nos subimos a la isla, al bote, un bote, una lancha, con 2 motores, uno adelante, uno atrás. Se subieron más personas, un par de colombianos, un par de gentes que iban para allá, un par de extranjeros también de otro país. No recuerdo de dónde eran, americanos o ingleses, no lo recuerdo. Nos ponen nuestros chalecos salvavidas, nos sientan a nosotros en filita. Yo estaba aquí a la orilla con mi bebé, mi niña, mi hijo y la novia de mi otro hijo. Todos apretaditos así. Y cuando empieza la lancha, ¡ay Dios! Bájenme. Eran 8 horas de viaje. 8. En una lancha que cuando volaba pegaba en el mar. Ya sé, eso se siente horrible, como ¿no? un chicote. No, ya sé. Durante 8 horas. No manches. En un asiento de PVC. Sí. Que te golpea las nachis. No tienes ni idea. Yo con mi bebé aquí. Y yo diciendo, mi hija llorando y me abrazaba y me decía, mamá, bájame de aquí, bájame, nos vamos a caer. Y luego de repente que se para el motor. No. Y en medio de la nada, así,
con islitas así, pero ¡ah! ¿Y al menos el clima estaba nublado o estaba...? Estaba soleadillo, Digo, nada más faltaba que se viera que venía tormenta, ¿no? No, estaba tranquilón, pero sí hubo un momento en el que yo sentí que decía, no, yo ya no veía lo duro, sino lo tupido, ¿eh? No, la verdad es que aprendimos un montón. Entonces, y de ahí para allá fue mucho proyecto y proceso comunitario, cultural, circo, muchas agrupaciones. Algo que me llamó mucho la atención fue justo este trabajo de las juventudes. Muchos jóvenes haciendo circo, muchos jóvenes con propuestas culturales, muchos jóvenes con propuestas ecológicas, muchos jóvenes con propuestas veganas, mucho, ¿no? Cosas que yo ni por aquí se me hubiera ocurrido. Y te digo, fue abrirse a un mundo increíble. Los paisajes fueron impresionantes. Y pues ya nos empezamos a regresar. Y cuando llegamos acá a México, que también fue una aventura, porque llegando al Ecuador se nos subió un pasajero extra. Adoptamos un perro que era un husky abandonado de los chicos que habían encontrado los chicos de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Teatro. Y entonces nosotros nos enamoramos del perro y nos lo trajimos. Entonces fue nuestro octavo pasajero, nuestro octavo pasajero, muy alien. Todas esas cosas, todos esos conceptos, pues iban generando como esos cambios muy interesantes. Cuando decidimos regresarnos a México, ya estando en México, vamos a regresar al lugar de origen, que es donde yo crecí. Yo nací en Ciudad de México, pero crecí en Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces, y está en los límites, justo en los límites de Iztapalapa. Y una mañana así, haciendo un desayuno en la casa, bueno, tomando cafecito, oye, ma, ¿y si hacemos un festival de circo? Como si me estuvieran preguntando los chicos, mami, ¿nos haces chilaquiles? O sea, yo, pues bueno, pa, ¿y qué hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? No, pues... Pero en ese tiempo, perdón que te interrumpa, ¿seguían haciendo presentaciones o Sí. ya lo habían dejado? Pues un poco regresamos a un al lado? metro. Regresamos al metro, mis hijos al semáforo. Ok. Estábamos como en la etapa de la adaptación emocional, porque justo llegamos a finales del 2016, justo a principios del 2017, o sea, el último día de 2016 y el primero de 2017. Empezando el año. Ajá. Y en enero nos fuimos a la casa, llegamos a Chiapas y de ahí nos fuimos a Ciudad de México, bueno, a Nesa. Y ahí te digo, sí, haciendo así como que eso del, vamos a tomarnos un cafecito, oye, si hacemos un festival, pues pasó enero, febrero, marzo y el festival se planeó hacer en abril, justo el 10 de abril, que era el Día Internacional del Circo, ¿no? Okay. Entonces, todo lo que generó la gestión, la organización del festival, la programación, qué vamos a dar de comer, a quién vamos a traer, cuánta gente vamos a tener, cómo vamos a financiar ese evento. Y pues todo lo que aprendimos en Sudamérica, que con nada se hace todo y con todo se hace un mundo de maravillas. Entonces, pues no faltó el que ponía el café, no faltó el que trajo los vasos, no faltó el que dijo yo pongo una lona, yo traigo una bocina, yo, y se armó un festival. ¿Y cómo se va a llamar el festival? Pues pongámosle Circo Pa'l Barrio, porque es Pa'l Barrio el festival, ¿no? Y entonces así fue como se bautizó el primer festival. Y bueno, haciendo la gestión con otros espacios como la Faro de Oriente, el Transformador, la Alcaldía de Iztapalapa, en fin, ¿no? Nunca creímos en los subsidios, ni en los apoyos, ni en las becas, en realidad. Pero este festival estaba tan bello, fue tan hermoso, fue tan humano, fue tan empático, fue tan solidario, fue tan, que decidimos al siguiente año meternos a concursar para subsidio a lo que se llamaba PECDA, que ya no existe en Ciudad de México. En otros estados de la República sí, pero en Ciudad de México ya no. Famoso PECDA. Y ganamos, ¿no? Con el proyecto de Circo Pa'l Barrio. Entonces, no era mucho el recurso, pero nos dio para hacer dos cosas. El segundo festival de Circo Pa'l Barrio, que trajo, por cierto, 80 artistas metidos en 7 habitaciones, de todos los países. Venía gente de Cuba, de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Uruguay, de
de España, de Estados Unidos, de Costa Rica, con esta red de artistas que hicimos también en el viaje, porque también la idea fue generar una red de artistas que cuando hay festivales vienen, ya saben dónde, si van los chicos, ya saben dónde, si alguien necesita, ya saben, es generar esa red de apoyos, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces nace un segundo proyecto que es el primer encuentro de circo social y pedagogía. Esto a partir del circo social, que en México no existía porque nadie lo conocía como circo social, o muy pocos lo trabajaban como Manchincuepa, ¿no? Ya después hubo un boom en el circo social, y después resulta que todo el mundo anda haciendo circo social, ¿no? Que tiene todo un rollo metodológico, en fin, ¿no? Social, pedagógico, ¿no? Y pues bueno, te digo con este amigo Yannick, que además lo queremos un montón, de esas personas justas que se encuentran contigo, tú te encuentras con ellas, que te agarran la onda y que se suman a tus locuras, ¿no? Sí. Y que de repente le dices, oye, vamos a hacer, sí, yo lo hago, ¿no? Y ahí es donde nace, por ejemplo, la canción de Circo Pa'l Barrio, que él hizo todo el video, toda la edición, toda la estructura. Por ahí, si no conocen la canción, está en la página de YouTube del grupo, que habla de todo esto, justo de todo lo que queremos hablar con este festival, que es llevar actos de circo a lugares donde no llegan, donde está la gente, ¿no? Y servir también como plataforma para artistas jóvenes que quieren destacar en un festival, hacerse o darse a conocer en un festival, ¿no? Y darle a la gente del barrio, de la comunidad, regresarle la fiesta, porque eso justo es el teatro callejero, es la fiesta, ¿no? De pronto, en la época de los griegos, la fiesta estaba todo su esplendor en la Edad Media, y de repente la meten a un cajón que es el teatro y le roban la esencia a la fiesta del teatro, ¿no? Del compartir, de las lo que artes. sucede, porque sucede Sí, afuera, sucede en la calle, ¿no? Exacto. Y entonces, esa era la idea de nuestro festival, y sigue siendo la idea de nuestro festival, ¿no? Hasta la fecha llevamos 5 ediciones. La sexta debió haber pasado el año pasado, estábamos ya un poco agotados y no lo hicimos. Fue muy pequeña, en realidad es que sí se hizo, pero fue muy pequeño, ¿no? Y este año tocaba... Ustedes son la cabeza de Somos todo. la cabeza de todo el proyecto, el equipo Xutil, ¿no? Teatro cambió, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije hace ratito que era teatro y callejero Xutil? Cambió a teatro y circo Xutil. Ok. Y entonces este año tocaba el 7º festival, pero sí, ya hubo como un proceso de agotamiento. Además, también los hijos pues modificaron sus vidas. Ahora los 3 mayores están en Europa, capacitándose, dando talleres, tomando talleres, presentándose en plazas, aprendiendo a hacer todo lo que pues aquí en México no se puede hacer, Sí. ¿no? Y pues bueno, nosotros nos quedamos acá con esta parte que es la parte teórica, que es la parte pedagógica, la de gestión. Trabajamos talleres de circo social con niños, niñas y jóvenes. Yo estoy ahorita como rebuscando y reencontrando mi payasa, ¿no? Justo te iba a preguntar, o sea, has estado hablando de cómo fue tu acercamiento hacia el circo, de que empezaron con el teatro, pero ¿cuáles son los personajes de tu personaje? Que me interesa saber, y el de tus hijos, ¿qué es lo que hacen? Y obviamente también de tu pareja, Sí, pues, ¿qué personajes tienen ustedes? Fíjate que mis hijos empezaron a trabajar juntos desde chiquititos, ya tienen su ratote. Empezaron siendo niños y hacían pareja. Después, pues bueno, cada uno fue creciendo, pero al final de la historia descubrieron que eran el uno para el otro. Entonces, uno trabaja con el otro y el otro con el uno. Es Trapeador, es mi hijo mayor, Ajá. y Cotonete es mi hijo menor. Entonces es, bueno, en inglés, porque ya se internacionalizaron. Ok. Si lo dices en México es Trapeador y Cotonete, pero ya internacionalizados es Cotton and Mop, Ay, que es lo mismo, pero en inglés, ¿no?
Y mi compañero, pues que tiene su personaje que es Triquiñuelas, que es un payaso molestón, es un niñote, no le tiene respeto a nada ni a nadie, las normas se Es las pasa irreverente. es un irreverente, que además ese personaje está bien padre porque pues ya es el payaso grande, ¿no? Ya es el payaso adulto que ya lo relevaron y lo sacan de los escenarios estas nuevas generaciones y lo mandan con su escoba, ¿no? Entonces, él siempre está barriendo los escenarios y echándole a perder a todo mundo. Bueno, en realidad no le echa a perder, más bien mejora el trabajo de todo mundo con sus intervenciones y es gruñón y protestón y es un personaje bellísimo. Es como él, ¿no? Es como él. Tiene su esencia. Como su esencia, exacto. Sí, supongo que eso se impregna mucho y va madurando muchísimo el personaje. Vas trabajándolo y con el tiempo le vas encontrando las más cosas, ¿no? Y te cambia, puedes o tener sea, capacidad de ¿ustedes hacer. han llegado a cambiar de personaje o al contrario el personaje se apropia tanto de ti que más bien justamente él va madurando contigo? He ahí el asunto. Cuando se desprende el personaje de la persona, ¿no? Sí. Porque yo, por ejemplo, a Triquiñuelas le aguanto sus chistes y sus cosas, ¿no? Pero a mi compañero ya no. Le digo, sal de ese cuerpo decadente. No, no es cierto. No, quítate el personaje y hazme otra cosa porque ya sus chistes no. Pero la verdad es que sí ha sido un proceso bien bonito. Como todas las familias, ¿eh? Hemos tenido nuestras cosas bien buenas, nuestras cosas bien malas, nuestras cosas malísimas y regresamos a las cosas buenas y es eso, la familia es eso, es estar en las buenas, en las malas, en las peores, en todo, ¿no? A mí me ha transformado porque yo tengo un personaje No nos habías hablado que de no tu te había dado personaje. mi personaje, pero yo soy la famosísima Mamá Chanclas, ¿Mamá Chanclas? porque todo el tiempo mis hijos me pusieron así. Y a mí me encantó adoptar ese nombre, porque yo a todo mundo recibo con un babero y mis chanclas, porque yo todo el tiempo estoy ocupada haciendo cosas. Y ya estoy, en lo que cocino, ya estoy dictando clase, y en lo que dicto clase ya estoy regañando a medio mundo, ya estoy mandando a hacer esto, y ya estoy haciendo lo otro, ya estoy haciendo frijoles, ya estoy lavando, cocinando, diseñando, gestionando. Entonces me dicen mis hijos que nunca me cambio los zapatos. Mamá, tú nunca te cambias los zapatos, siempre andas en chanclas, la mamá chanclas. Y yo dije, ay, me encanta, me encanta. Me Entonces bautizaron me voy a sin quedar con ese quererlo. personaje y ese personaje es el personaje de la mamá chanclas. Entonces te digo que ando en busca, también trabajando mi clown porque pues yo toda la vida trabajé comedia y trabajé esa parte, pero pues sí llega un momento en el que te entregas tanto a la familia, tanto al trabajo, tanto a ciertas cosas, que de repente me olvidé de mí misma y dejé como descansar muchos años a este personaje y ahorita apenas hace un par de años que lo estoy volviendo a retomar y que quiero seguir trabajando porque justo te comentaba que o no recuerdo si lo comenté, si no lo comenté, lo comento, que yo soy afrodescendiente, mi familia es de Guerrero y la afrodescendencia viene justo por parte de mi mamá. Sabemos que somos la tercera raíz, pero también sabemos que no somos reconocidos como parte de la mexicanidad, que fuimos traídos de tierras lejanas desde nuestros ancestros y que a pesar de haber sido parte de este país, de haber formado también parte del crecimiento, surgimiento, independencia, revolución, en gastronomía, baile, escultura, todo de este país, todavía no formamos parte de. E incluso lo checamos por ejemplo, en el INEGI, ¿no? No aparecíamos. ¿Usted es blanco o morenito? No te preguntaban, ¿usted es afrodescendiente? No aparecíamos, ¿no? Viéndolo desde este punto de la investigación, hay muy pocas mujeres negras haciendo clown reconocidas a este nivel artístico, ¿no? Y las pocas que hay, pues, no son mexicanas. Hay algunas brasileñas, por ejemplo, y justo mi personaje que estoy trabajando ahora habla de esto, ¿no? De lo que somos nosotros como esta parte de la mexicanidad. Y ahora estoy formando justo parte de la red de mujeres afrodescendientes de la Ciudad de México, que la mayoría somos gestoras y artistas también, y que estamos en este entendido de lucha. Pero bueno,
yo lo hago desde esta trinchera, que es el circo justo, y que me encanta mi payasa, me encanta todo lo que he aprendido en la vida, lo que me ha transformado el arte. Y pues bueno, yo sé que cada persona va pasando un proceso diferente, distinto. A mí la vida me la cambió el Circo Pal Barrio, la vida me la cambió el teatro callejero. Yo creo que al final seguramente han tocado a muchísimas personas, o quizá en un pequeño momento de sus vidas en el que estás teniendo un mal día, y cuántas sonrisas no han regalado y que han cambiado el chip de esas personas que vienen de un mal día o una mala racha o malas situaciones, y que ustedes realmente les transformas. Eso transforman, y que han mandado mensajes sociales, que están trabajando en una onda social. Gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir tu historia, por regalarnos tantas cosas, por regalarle a la sociedad tantas cosas, con todo lo que son tu familia y tú y todo el programa social que han estado haciendo con el Circo Pal Barrio. Yo quise plasmar esta tú. Muchas gracias. Algo que creo que, como tú lo has dicho, te da muchísimo orgullo, esta parte afro que tienes, y que este tipo de discriminaciones que aún existen se deben de terminar, ya se deben de terminar, eso ya no existe. Y pues de alguna manera te pongo casi poniéndote tu naricita de tu personaje, Clau, porque... De mi mamá Chanclas. De tu mamá Chanclas, porque sé que es algo que significa demasiado para ti, y también sé que te gustan mucho las mariposas amarillas, entonces quise también dejarte tu mariposita amarilla. Yo sé, estoy segura de que esto va a ser un portavoz para recordarte todo lo que has vivido, todo lo que has hecho, y pues que sigas inspirando a más jóvenes, a más niños sobre todo, y que sigas regalando sonrisas para el barrio. Ahora que estabas haciendo el tatuaje, ni siquiera lo sentí. O sea, fue tan apasionante estarte contando esto, y que al mismo tiempo de todo lo que yo te estaba contando, tú estuvieras haciendo lo que representaba, es decir, lo que yo te estaba platicando, concentrarlo en una imagen o en unas imágenes, y ya cuando veo el resultado y veo lo que hiciste, digo, me siento súper contenta, súper agradecida, claro, por supuesto, porque justo lo que tú acabas de poner en mi brazo, que además me va a acompañar hasta el último día de mi vida, hasta que se lo coman los gusanitos y lo disfruten mucho, lo que yo pienso y lo que siento de lo que yo hago, ¿no? De lo que he hecho, de lo que hago y de lo que sigo pensando en que voy a llegar a hacer. Entonces, pues nada, no me queda más que darte las gracias por invitarme al proyecto, que está súper bonito, y que en estas historias de vida justo, de esas marcas, de esas huellas que se quedan en la piel, no solo en el corazón, ¿no? Que además tienes un trabajo bellísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti. No me dolió, lo juro. El tatuaje ha formado parte del ser humano desde hace miles de años. Su uso y significado iban desde fines espirituales y mágicos hasta creencias medicinales. En la actualidad forma parte de una expresión visual que muchas veces puede ser únicamente con fines estéticos. Sin embargo, también hay tatuajes mucho más profundos que la tinta en la piel. Historias que son narradas a través de ellos. Historias que viven dentro de quienes las portan. Historias que merecen ser contadas. Convierte tu historia en un tatuaje. Búscame como Pam Zapata en TikTok e Instagram, o como Tatuajes María Zapata en Facebook.